Cristo, para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga, hermanos, amigos, conocidos y familiares. Acompáñenos a una lectura más de la Santa Palabra del Señor a través del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistencia en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Damos gracias en esta tarde porque estamos escuchando su palabra a través de este relato bíblico que es muy conocido, referente a, ahora sí que en varias congregaciones se enseña este versículo, y lo que nos quiere dar entender la palabra es algo muy, muy hermoso, porque esta mujer fue llevada ante los pies de Cristo por los escribas y fariseos. Dicen ellos que ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Pero tenemos que leer detenidamente la palabra, porque muchas personas piensan que lo que cometió aquella persona es el pecado, ¿no? Muchos se dejan llevar por lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? No adulterarás, no robarás, no codiciarás, no matarás, guardar el día de reposo. Y dice la ley de Moisés, decía que tales personas, si eran sorprendidas, tendrían que ser apedreadas. Entonces, desde el versículo 1 vemos qué es lo que dice la palabra. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Lo que esta persona hizo no fue el acto, no fue, ahora sí que el acto que hizo no era respectivamente el pecado. El pecado que ella cometió fue alejarse de Jesús y de la palabra. Porque supongamos, cuando en el corazón de una persona hay alegría, todo va a florecer en alegría, ¿no? Cuando una persona tiene tristeza en su corazón, pues ella va a demostrar tristeza. Pero nosotros, la condición del ser humano es el pecado en el corazón. Entonces, lo que esta persona hizo fue la consecuencia de lo que hay en su corazón. Dijéramos, ella escuchó que Jesús iba a venir al templo, y toda la gente fue a ver a Jesús al templo. Supongamos, cuando viene un cantante o una persona importante, nosotros siempre vamos a querer estar en la fila número 1, ¿no? Lo mismo era para todas las personas que escucharon que Jesús venía, porque ellos habían escuchado los prodigios y las sanaciones y los milagros que había hecho Jesús. Entonces Jesús les estaba enseñando en el templo, y todas las personas llegaron a él, menos
aquella mujer, los escribas y los fariseos, y pues dijéramos el amante, ¿no? Porque algo que hay mucho en la boca del ser humano es, no pasa nada. Ahorita todos se van a ir con Jesús, entonces yo tengo tiempo, puedo hacer esto y nadie me va a ver. Pero aquí vemos claramente, si leemos detenidamente, vemos que los escribas y fariseos ya sabían algo de aquella mujer. Porque ¿cómo va a ser, pues, cómo va a ser que ellos fueron y la sorprendieron en aquel acto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pecado de aquella mujer? Aquel pecado y la maldad que salía del corazón de aquella mujer era que dejó a un lado a Jesús, dejó a un lado la palabra. Esa es la mayor maldad que sale de nosotros, dejar a Dios a un lado. Jeremías capítulo 2, versículo 13 nos dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua viva. Entonces aquella mujer, su pecado fue haber dejado a un lado la palabra, la enseñanza de Jesús. No fue el acto como es lo que llevaron los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos querían tenderle una trampa a Jesús. Por eso les dice, llegan muy hipócritas a decirle, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. En la ley de Moisés nos manda a apedrear tales personas. ¿Tú qué dices? Jesús no respondía. Jesús estaba escribiendo en tierra. Jesús no respondía. Pero con tanta insistencia Jesús se levanta. Y con una sabiduría Jesús le responde. El que esté libre del pecado, que arroje la primera piedra. Qué gran sabiduría, porque Jesús les respondió una tercera opción, una tercera respuesta, porque ellos, entonces Jesús con sabiduría de Dios, sabemos, les responde. Y dicen que cada uno por su conciencia se empezó a ir, desde los más viejos hasta los más nuevos. Entonces, el pecado que esta mujer cometió no fue el acto. ¿Por qué? Porque el acto era consecuencia de lo que había en su corazón. El pecado. Todos nosotros tenemos pecado. Mas, sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz del madero, se lleva ese pecado, presentes, pasados y futuros. Y entonces nosotros quedamos libres de ese pecado. Pero, muchas veces creemos que porque ya no hay pecado, vamos a hacer y vamos a llevar una vida de libertinaje, y no es así. El Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos redarguye. Entonces, el que se aleja de Dios, de la palabra, esa maldad es la que Dios no le gusta, porque nosotros somos aptos de dejar a Dios. En nuestro corazón siempre hay un choque, en nuestra carne siempre hay un choque, nuestros pensamientos siempre llegan, y Satanás se llena, se alimenta de esos pensamientos. Por eso a Satanás le dijeron, tú comerás tierra todos los días de tu vida. No esa tierra física que vemos. ¿De qué fue hecho el hombre? De polvo de la tierra. Entonces Satanás se alimenta de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal. Entonces, esta bonita historia de aquella mujer solo acabó en una sola cosa. Jesús le dijo, vete y no peques más. Muchos creen que Jesús le dijo, vete y pórtate bien. No, ya el pecado había sido ahora sí que perdonado. Y dice la palabra también que la ley nos lleva a Cristo. Y en esta mujer
se efectuó el efecto de la ley, la llevó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él le dijo a los escribas y fariseos que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Entonces ellos tampoco podían cumplir la ley. Cuando ellos empezaron a ir ahí uno por uno, y se quedó nada más Jesús y aquella mujer, y la mujer queda sorprendida igual que Jesús. ¿Y dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hasta aquí yo voy a compartir. Despedamos esta bonita lectura de la Santa Palabra con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, Señor, fue llevada a ti, porque la ley cumplió su función de llevarnos a ti, Señor. Entonces, tú le dices, vete y no peques más, pero no le dijiste, vete y sigue, trata de portarte bien o cumple la ley o algo así, similar, ¿no? Cuando tú le dijiste, vete y no peques más, es porque esa mujer ya no iba a pecar más, Señor. Padre, bueno, te pido que le des el entendimiento y la sabiduría a las personas que escuchen tu palabra. Ábreles sus oídos para que escuchen tu palabra, Señor, porque como dice tu palabra, nosotros somos como sordos, ciegos, pero a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos los lentes de la fe. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos escucharte a ti, Señor. Padre, te pido y lo encomiendo en tu santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.